Saludos a todas y a todos. Noche ni mech tlapaloa. Vamos a tratar de ver un poco los sonidos en palabras y separar un poco las sílabas, o sea, separación silábica, en cómo se puede ir leyendo, cómo se escuchan, mejor dicho, los sonidos, y para que vayamos identificando cómo suenan esas letras del alfabeto ya en palabras. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Yo espero que les sirva en algo y que puedan practicar pues las lecturas, ¿no? Y que puedan leer, que puedan pronunciar un poco más y mejor estos sonidos que a veces causan un poco de dificultad. Pues vamos a empezar. Atlali, Atlalco, Cochquía, Chichi, Achca, Oquich, Ejecatl, Emecatl, Juanzi, Ignalo, Cali, Ignotzi, Costic, Cuali, Oquili, Mocue, Lopontoc, Ilhuicatl, Magpil, Maitl, Ompa, Icampa, Nantli, Onquiza, Impanquiza, Olotl, Ojolostic, Macoto, Piali, Huiptla, Palantoc, Zacatl, Astatl, Istos, Tocatl, Tata, Istoc, Istatl, Tlali, Tlitl, Atl, Tzana, Itztoc, Itzmalotl, Tzicatl, Huala, Tojuanti, Shima, Ixmati, Tesh, Yamani, Atillo, Ayuala, Ayimo. Estas son las palabras que diríamos que se pueden pronunciar o todos los fonemas del alfabeto. Y están las terminaciones de L, Ejecatl, ¿no? La H, ¿no? Ij, aunque no es una J como tal, ¿no? Como a veces queremos pronunciar, ¿no? Como Ij, ¿no? En realidad es como ignalo es apenas como se oye, es una aspiración como decimos, porque algunos dicen que no es ni H ni J, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos representándolo en caso con una J, algunos con una H, pero que suena medianamente como una J, ignalo. En algunas partes la J va al final, ¿no? Igual que en algunas veces se oye como una vocal alargada, por ejemplo, tlacame, y en estos casos la J es casi imperceptible, más bien se oye la E como una E alargada, tlacame. En cambio, a veces también por cuestiones ortográficas se dice que hay que ponerle una J, ¿no? Como para plural, aunque la me realmente pluraliza. Entonces tlacame, como que de pronto si hay una aspiración ahí final, entonces le ponemos una J y en algunos casos utilizan una H. Pero también aprovecho para explicarles en algunos casos, como los verbos,
Es importante la J final porque puede confundirse con un plural y un singular, ¿no? Por ejemplo, tlacua. Tlacua es él o ella está comiendo o come. Si yo digo tlacua, tlacua, o sea, le ponemos una J final porque así es como se pluraliza. Si no se pone esa H o una J final, o sea, yo lo escribo con J, estaría entrando en una confusión con cuándo es singular y cuándo es plural. ¿Sí? Y eso es también importante que lo reflexionemos. La J final de pronto no suele ser como a decisión propia, ¿no? Si se pone o no se pone, porque puede causar este tipo de confusión. En algunos casos también es importante que en alguno se oiga, por ejemplo, ojome, ojome. A veces también se oye como una J, ¿no? Ojome. Ojome, que significa de dos en dos, ¿no? Ojome. Puede hacerse ahí como una aspiración también, una J, o incluso en algunos casos ya podrían decirse que es un saltillo, y yo a veces lo separo con un apóstrofo, ¿no? Y esas son a veces como las decisiones que uno puede ir tomando y que ojome, ojome, ¿no? Ojome es tal cual como debe de pronunciarse y no es ni ojome como J. Sin embargo, a veces es difícil la representación y usamos ciertos signos, ¿no? O ciertas letras para poder acercarnos un poco al sonido. Algunos otros casos es importante que nosotros veamos, escuchemos bien que, por ejemplo, la palabra cactoc, cactoc, cactoc es que está vacío, por decirlo así, cactoc, no hay nada, no tiene nada, no está vacío. Pero cuando yo digo niscactoc, niscactoc, ¿no? Niscactoc, lo estoy escuchando, ¿no? Pero también puedo decir niscactoc, niscactoc, ¿sí? Lo he dejado, lo he abandonado. Hay sonidos que necesariamente tenemos que escuchar bien cuando son sonidos bastante cortos, cuando son sonidos un poco largos. En ese sentido, tenemos que estar atentos porque sí significan dos o hasta tres a veces significados diferentes según los tonos, pero ayuda también, diríamos, las referencias que tenemos en una oración. O sea, eso es lo importante, porque nosotros tomamos como referencia pues según lo que estamos platicando. Y es decir, que si estamos platicando de que hay mucho ruido y yo digo que yo no oigo, o sea, entonces estamos hablando de oír y no estamos hablando propiamente de que está vacío, por ejemplo, ¿no? O que lo he abandonado, ¿no? Esos son de términos generales lo que quería comentarles y pues vamos a tener que ejercitar para aquellos que aún todavía les dificulta. Y muchísimas gracias y que estén siempre bien y seguimos aquí compartiendo más. Tlaxcamati, Juan Nochipacualishi Istokaj.